Hola, bienvenida a todos. Bienvenidos a este nuevo HD Online. Para mí es un tremendo desafío el compartir la palabra de Dios con ustedes, pero también es un privilegio. Así que, diciendo esto, quiero invitarlos a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Crónicas, ¿ya? En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. En este pasaje vamos a compartir el mensaje, ¿ya? En Segunda de Crónicas dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiero que nos quedemos un poquito en esta última frase que dice: y sanaré su tierra. Y para aquello quiero comentarles o relatarles una historia, ¿ya? Yo hace algunos meses atrás comencé un proyecto de hacer una huerta, ¿ya? Eso sí, obviamente con ayuda. Fue un proyecto compartido. Entonces, yo tenía nociones básicas acerca de lo que significa hacer una huerta y el primer paso es preparar la tierra. Entonces, preparé la tierra, saqué la maleza, sacamos el pasto, compramos almácigos y los plantamos. Iba todo bien hasta ahí. Me habían dicho que había que sacar la maleza de raíz, y uno sacando la maleza de raíz no iba a crecer y no iba a haber más maleza, ¿ya? Eso es lo que yo creía. Pasó el tiempo, pasaron las semanas y las plantas estaban ahí, crecían un poquito, pero igualmente empezó a aflorar la maleza. Y la maleza estaba alcanzando el nivel de las plantas. Así que me preocupé nuevamente y dije: wow, parece que no saqué muy bien las malezas de raíz. Así que sacamos las malezas nuevamente de este sector de la tierra en que estaban creciendo, ¿ya? Y ustedes se preguntarán por qué es importante cortar, sacar, eliminar la maleza, ¿ya? La maleza lo que viene a hacer es robar. Le roba agua a la planta, le roba nutrientes a la planta, a la tierra. Por lo tanto, tener maleza al lado de plantas, probablemente estas plantas en un futuro no iban a dar fruto o iban a dar muy poco fruto. Y la idea es que si uno planta, las plantitas puedan dar mucho fruto. Entonces, se hizo el segundo desmalezado y crecieron mucho las plantas. Y crecieron bastante hasta que tuve que amarrarlas para que no se cayeran y no se cortaran eran tomates cherry, así que no se cortaran las ramitas, y porque estaban con muchas flores y iba a dar mucho fruto. Entonces, para mi sorpresa, me di cuenta de que nuevamente había crecido la maleza, o sea, ya tercera vez. Y ahí me pregunté y reflexioné y me acordé específicamente de una canción. Yo creo que ustedes en su casa igual están recordando, de Marcos Witt, que dice: sana nuestra tierra. No se las voy a cantar porque mis dones no van por ahí. Pero ustedes en su casa la pueden recordar, ¿cierto? Y está basado en este versículo que dice: sana nuestra tierra. Y yo me di cuenta: wow, esta tierra, este sector de tierra necesita un proceso de sanidad. Y yo creí que el proceso de sanidad era solamente arrancar la maleza de raíz y que no iba a brotar más. Y no fue así, sino que necesitaba un proceso más largo, un proceso continuo. Y muchos de nosotros, esta palabra proceso nos produce un poquito de resquemor, de incomodidad, porque estamos acostumbrados a recibir todo inmediato. Estamos acostumbrados a recibir las cosas de forma inmediata. Y si bien hay procesos de sanidad que son inmediatos, hay otros que requieren tiempo, a otros que requieren dedicación. Y así se vio en esta huerta. Necesitaba dedicación para que pudiera dar fruto, ¿ya?
y pudiera vivir ese proceso de sanidad de la tierra, ¿ya? Y también me hacía pensar mucho en la misión que tiene el enemigo. En Juan, en el libro de Juan, me parece que el capítulo 14, habla acerca de la misión que tiene el enemigo. ¿Y cuál es la misión que tiene el enemigo? Robar, matar y destruir, ¿ya? Era la misma misión que tenía la maleza si yo la dejaba crecer en el huerto. Me iba a robar, le iba a robar a las otras plantas, al final iba a quedar todo en destrucción, ¿ya? Hubo un sector en donde no desmalecé y las plantas no dieron fruto, en este caso las frutillas. O sea, había tanta maleza de que ahogaron la planta y la planta floreció muy poco y no dio fruto. Al cambio, el otro sector en donde nos dedicamos a desmalezar más, hay muchísimo fruto. Así que quisiera yo llevarlos a reflexionar en este tiempo con respecto a cómo están nuestros procesos de sanidad, en qué estado están, ¿ya? Muchas veces yo creo que nos vemos luchando con las mismas cosas, como sacando la misma maleza, pero quiero animarte a ver las cosas de manera diferente. Quiero animarte a verlo como un proceso que Dios tiene contigo y que en el tiempo correcto, mientras la tierra va siendo removida, van apareciendo nuevas cosas que necesitan ser arrancadas. Y tú podrías estar diciendo, estoy luchando con lo mismo. Yo te puedo animar y te puedo decir, no, probablemente no es así, porque no eran las mismas plantas que yo saqué de raíz, sino que eran otras cosas que iban aflorando mientras la tierra iba siendo removida, ¿ya? Pero nos vamos a enfocar un poquito ahora hacia el contexto de esta palabra que está en Crónicas, ¿ya? Vamos a ver en qué contexto fue escrita o está esta palabra, ¿ya? Y vamos a remontarnos a la época de David. David fue un rey, ¿cierto? Fue el primer rey de Israel. Y él en su corazón quiso construir un templo para que viviera Dios. Él dijo en un momento, yo tengo tantas cosas, tengo casas, mi reino es grande, ¿y cómo no tiene Dios una casa? Entonces en su corazón nació eso, pero el Señor le dijo, no la vas a poder construir tú, sino que la va a construir tu hijo Salomón, ¿ya? Entonces Salomón reunió todos los materiales necesarios para poder construir el templo y lo hizo, ¿ya? Y en este capítulo 7 vemos también la dedicación que Salomón hace acerca de este templo, ¿ya? Trasladó el arca, ¿cierto? Estaba todo ya más o menos completo el templo. Y hace la dedicación del templo frente a toda la asamblea, frente a todo el pueblo de Dios. Hace una oración y en esta oración él pide que los ojos de Dios estén sobre ese templo, que los ojos de Dios estén en ese lugar cuando ellos oraren e invocaren su nombre. Y también hace referencia a que Dios esté como juez delante de ellos, como pueblo también. Entonces, en este contexto, le estoy parafraseando un poquito la historia, ya que es un poquito larga. Ustedes en sus casas pueden leer el capítulo completo de Crónicas y ver todos los detalles. Y posteriormente, termina la oración y la escritura nos muestra que desciende fuego del cielo y consuma el holocausto y el templo es lleno de la gloria de Dios, ¿ya? Así termina la dedicación del templo. El templo está lleno de la gloria de Dios. Y yo cuando llegué a esa parte dije, wow, qué espectacular haber sido parte de ese pueblo que estaba ahí, ser espectador de eso. Pero el Señor en ese instante me recordó al profeta Ageo, ¿ya? Y lo voy a leer. Ageo capítulo 2, versículo 9, nos profetiza que la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Entonces, la gloria postrera de ese templo
será mayor que la primera, ¿ya? Ahora nos llevamos a este otro contexto en que estamos nosotros. ¿Quién es el templo? ¿Quiénes somos el templo? ¿Cierto? No, el templo somos nosotros. La Escritura también nos muestra en Corintios que ahora nosotros somos el cuerpo, somos el templo de Dios. Y el Espíritu Santo ahora mora en nosotros, hace habitación en nosotros. Entonces, claro, la gloria postrera fue mayor que la primera. Y tenemos este gran privilegio que Dios habite en nosotros, que Dios esté en nosotros, en nuestro templo, en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces eso es algo súper importante. Posteriormente, no especifica la Escritura cuánto tiempo pasó después de esa consagración del templo. Se dice que Salomón siguió construyendo hasta que terminó la construcción entera, tanto de sus casas, tanto del templo. Y una noche Dios se le aparece, Jehová se le aparece. Y y ahí en ese contexto está este versículo, ¿ya? Dice, desde el versículo 11, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, y fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia en mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, ¿ya? Ahora, la oración que nosotros podamos hacer como somos el templo está disponible 24/7. No nos tenemos que movilizar hacia un lugar, hacia una cierta ciudad, hacia un cierto sector, ¿cierto? Sino que podemos hacer esa oración desde nuestros hogares, desde este templo que tenemos cada uno, ¿ya? Y ahora quiero llevarlos un poquito en sus casas a que puedan reflexionar. ¿Cómo está nuestro templo? ¿Ya? Si nosotros somos el templo. Y pongamos en paralelo también esta imagen del huerto. ¿Hay maleza en nuestro templo o en nuestro huerto? ¿Hay insectos por ahí, roedores que están haciendo de las suyas? ¿Lo hemos regado constantemente? ¿Le hemos colocado la suficiente agua? ¿Está la luz? Ya que sabemos que las plantas necesitan luz. Y podríamos hacernos estas preguntas, ¿ya? Y examinarnos a nosotros mismos, ustedes examinar a sus propias casas, ¿ya? Pero el mismo versículo nos da, entre comillas, la solución a si este templo no estuviera ordenado o no estuviera esta tierra desmalezada y sana, ¿ya? Nos dice, si se humillare mi pueblo. Lo primero es humillarse, y yo creo que habría mucha más maleza en nuestros huertos o en nuestros templos si es que nosotros viviéramos una vida en humildad. La palabra dice que Jesús nos invita a ser mansos y humildes de corazón, tal como lo era Él. Yo creo que si siguiéramos eso, nos ahorraríamos muchas de las cosas que probablemente estamos viviendo o hemos vivido en el pasado, ¿ya? Entonces, la reflexión es, ¿cómo está nuestro huerto? Y el Señor ya nos da la respuesta. Y el mensaje central de lo que yo quiero compartir con ustedes no se trata tanto de la solución, porque ya hemos escuchado bastante de la solución, de humillarnos, de buscar el rostro de Dios, de estar en constante comunión con Él, de estar en comunión con nuestros hermanos. Ya lo sabemos, pero yo el día de hoy quiero invitarte en tu casa a que tú pongas en perspectiva, me cuesta un poquito decir esa palabra, en perspectiva, tu proceso y tu andar y tu caminar con Dios. Quiero que
puedas imaginarte una línea de tiempo y puedas recordar toda la sanidad que Dios ha traído a tu vida. Yo creo que muchos de ustedes ha traído sanidad física, ha traído sanidad interior, como en mi caso, ha traído distintos tipos de sanidad y en distintas épocas en nuestra vida. Y yo quiero que tú hagas memoria en tu casa de estos tiempos de sanidad que Dios ha traído y de cómo Él ha caminado contigo de la mano y cómo has podido ir creciendo. Yo creo que muchos en sus casas, desde que se convirtieron y aceptaron a Jesús en su corazón, no son las mismas personas de antes. Y la misma palabra nos dice que el Señor nos lleva de gloria en gloria, de victoria y en victoria, ¿cierto? Y vamos a leer, poniendo esto ya en perspectiva acerca del proceso de sanidad. Voy a leerles un pasaje que me dio mucha claridad acerca de cómo vivir este proceso de sanidad y vivirlo en diferentes etapas, ¿ya? Y se encuentra en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 y dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Ya? Me llama mucho la atención lo que dice acá. A cara descubierta. Somos transformados. ¿Y qué quiere decir a cara descubierta? Mostrándonos tales cuales somos. ¿Ya? Y un poquito, uno puede llegar a pensar que esto es un poquito ilógico en una primera instancia. ¿Por qué? Porque Dios ya nos conoce. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente, incluso conoce nuestro futuro, nos conoce mejor que nosotros mismos. Él sabe lo que nos equivocamos, Él sabe en lo que fallamos, Él sabe nuestras victorias, Él ha celebrado con nosotras nuestras victorias también. Entonces Él lo sabe todo, Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente, ¿cierto? Entonces Él lo sabe todo, pero ¿por qué en este versículo Dios nos anima a mostrarnos? Porque es un paso que nosotros también tenemos que dar, el mostrarnos tal cual somos, el mostrarnos a cara descubierta, tal como dice acá, para poder ser transformados, ¿ya? Y como en un espejo. Hay un pasaje también que habla acerca de que la palabra es como nuestro espejo. En Santiago, que nosotros podemos vernos, ¿cierto? Y ver qué defecto o qué cosa hay. Entonces, en ese proceso, en mostrarnos delante de Dios, en exponernos a su luz, que es algo que más adelante les voy a comentar, somos transformados y vemos que este proceso de sanidad va creciendo, vamos madurando, nos vamos siendo transformados, nos vamos siendo las mismas personas. De hecho, en Efesios capítulo 4, versículo 13, me parece, habla acerca de que debemos llegar a la estatura de un varón perfecto. Y ese varón perfecto, sí, Efesios 4:13, y ese varón perfecto es Jesús, ¿cierto? Entonces, en este proceso nosotros vamos creciendo, vamos madurando, vamos conociendo al Señor, ¿ya? También quisiera comentarles acerca de un proceso que me llamó mucho la atención y es como la parte final de este mensaje. Y acerca del proceso de fotosíntesis, ¿ya? El proceso de fotosíntesis funciona de la siguiente manera, ¿ya? La planta necesita agua y esa la obtiene a través de la raíz. También la planta necesita nutrientes, minerales, y eso lo absorbe de la tierra, necesita comer, ¿ya? Y estos dos puntos los asemejé mucho con respecto a la obra que hace el Espíritu Santo. Habla acerca de los ríos de agua viva que fluyen, ¿cierto?, para saciar nuestra sed. En el Salmo 1 dice que nosotros somos plantados bajo corrientes de agua para que este árbol dé fruto y florezca, ¿ya?
Y también los nutrientes y la comida la podemos asemejar un poquito a lo que significa la palabra de Dios para nosotros, como esa comida, esos nutrientes que necesitamos para poder crecer firmes desde las raíces, ¿ya? Proseguimos en el proceso de fotosíntesis. Posteriormente, la planta, las hojas, absorben el dióxido de carbono que hay en el aire. El dióxido de carbono es como el aire malo, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Y absorbe el dióxido de carbono y a la vez absorbe la luz del sol, ¿ya? Y esto es súper importante y esto es clave. Y también es clave el mensaje que el Señor quiere que comparta con ustedes. Absorbe la luz del sol, genera mucho más nutrientes para que la planta crezca y en eso también la planta libera oxígeno a la tierra, ¿ya? El oxígeno es algo que nosotros necesitamos para vivir. Y el dióxido de carbono es algo malo, de hecho por eso está el calentamiento global. Bueno, eso es otro tema que no vamos a profundizar en eso, pero quiero que tengamos un poquito en cuenta este proceso, ¿cierto? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono quiero ponerlo como aquello, como asemejarlo al pecado, que necesitamos absorberlo, que necesitamos reconocerlo y necesitamos exponerlo a la luz de Cristo, ¿ya? Que es al sol. Esto no está en la Biblia, esto es una parábola que el Señor me mostró para poder ejemplificarles de mejor manera, al punto que quiero ir central, ¿ya? Entonces sabemos que Jesús es la luz del mundo. Entonces esta plantita que está aquí necesita reconocer el pecado, absorber el dióxido de carbono, mostrarlo a la luz, viene la luz, ¿cierto? Y eso se transforma posteriormente en un nutriente y eso hace que genere oxígeno, ¿ya? Entonces, para finalizar, solamente comentarles a cada uno e invitarlos a reflexionar en sus hogares. Mientras más nos expongamos a la luz a cara descubierta, a la luz de Cristo, más somos transformados, más podemos caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria, y nuestro carácter y nuestra vida puede ser transformada, ¿ya? También leí acerca de la luz y lo indispensable que es para que el planeta tenga vida. De hecho, estuve leyendo ahí acerca de las técnicas que utilizan los paisajistas de poner sobre la tierra una tela negra para que no llegue la luz y de esa manera no salgan malezas. Si yo hubiese sabido de eso antes, me hubiese ahorrado el trabajo. Pero ellos ponen hojas encima y en este caso construyen paisajes a través de esa manera, porque la maleza obviamente que siempre va a empezar a aflorar si hay luz, ¿ya? Entonces la invitación del día de hoy es que nos pongamos a la luz. De esa manera vamos a poder vivir en un constante proceso de sanidad y ese proceso de sanidad va a generar oxígeno, va a generar algo bueno para los que nos rodean, para esta tierra que necesita, ¿cierto?, a Jesús. Entonces esa es la invitación que quiero hacerles el día de hoy y que puedan reflexionar en sus casas, ¿ya? Con ese pasaje, que podamos exponerlos a la luz y podamos crecer y podamos también oxigenarnos de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, que ella está siempre dispuestos para poder hacernos crecer también, ¿sí? Voy a tener un momentito de oración para que podamos despedirnos. Señor, te quiero dar las gracias por esta palabra, porque has sido bueno, has sido fiel, porque tú eres la luz del mundo y podemos recurrir a ti para que nuestra vida sea transformada. Te agradezco, Señor, por este tiempo y por esta palabra, Señor, que nos insta, Señor, a dejar que tú nos examines, Señor, a través de tu luz, para que puedas mostrarnos, Señor, y podamos ser transformados, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Y me despido y nos vemos próximamente en un nuevo HD Online.